Capítulo 2. Este sería el cuarto video del capítulo 2. Nos estuvimos refiriendo en videos anteriores a la guerra y ahora en este video yo quiero enfocar una cuestión que es justamente los conflictos que se establecen en el sector ganadero y conflictos de los cuales se ocupa ampliamente el texto de Gershunov-Filiach, vinculados con la cadena ganadera. Yo les recomiendo, si ustedes quieren al finalizar este video, que vean un PowerPoint que está colgado en el blog y que resulta útil y que se llama, de manera muy original, Cadena Ganadera. Y lo que explica ahí es cómo funcionaba justamente el mercado de carnes en la Argentina. Vamos a hablar sobre cuestiones más generales. Desde prácticamente 1810, 1820, en la Argentina existían lo que se llamaba saladeros, que eran lugares en los cuales se faenaban animales, ganado vacuno, en este caso era ganado vacuno cimarrón generalmente, se lo faenaba y se lo salaba, se salaba su carne y se la dejaba al sol para constituir un producto que se llama tasajo, ¿sí? El tasajo es una carne que queda disecada y luego al ser hidratada se puede comer. Es una carne de muy baja calidad y que en esa época era comida de esclavos. Por eso los principales mercados que tenía la carne salada que salía del puerto de Buenos Aires eran Cuba y Brasil. Al mismo tiempo, lo que se hacía, se explotaba el cuero y además se extraía el hueso y la grasa y con eso se elaboraba el sebo. Y el sebo se utilizaba para la elaboración de de velas y además para la elaboración de jabón. ¿Sí? Ustedes saben que el siglo XIX es el siglo en el cual las personas comenzaron a bañarse con alguna frecuencia, semanalmente. Entonces, esos eran los subproductos que se obtenían de la vaca. Ya muy avanzado el siglo XIX, 1870 y pico, se hace la primera experiencia enviando un barco con carne refrigerada desde Buenos Aires hasta Francia. Y después, ya para fin del siglo XIX, existía la técnica para justamente congelar la carne y enviarla a destinos remotos. Esto tenemos que hablar de finales del siglo XX, donde se empiezan a instalar primero frigoríficos ingleses, algunos argentinos, y la gran revolución es a principios del siglo XX con la llegada de los frigoríficos de origen estadounidense. Por ejemplo, para darles una referencia, en 1904 se funda el frigorífico Swift. Cuando uno habla sobre el mercado de los frigoríficos en la Argentina, el 60% de los frigoríficos instalados en la Argentina son de origen estadounidense, el 30% de origen británico y el 10% argentino. Es muy importante que recuerden que aunque el principal mercado de carne que tiene la Argentina es justamente el mercado inglés, la mayoría de los frigoríficos son de origen estadounidense. ¿Por qué? Porque son los que han incorporado las técnicas más modernas como el enfriado. En este caso les voy a explicar un poco cómo se procesaba la carne, qué posibilidades había para procesar la carne en el frigorífico. La carne de los animales de peor calidad, que se llama vaca de conserva, es justamente aquellos animales que son viejos, que no han sido cuidados, que tienen una carne que es difícil de masticar si no se la procesa. Y esta carne justamente se la usaba para hacer conserva, se la enlataba, tal como conocemos ahora, era carne enlatada. En eso no ha cambiado la técnica, sigue siendo igual, se hace
justamente el enlatado al vacío, y esa era carne de conserva. Por ejemplo, estas latas de conserva se exportan en gran medida durante la Primera Guerra Mundial porque eran alimentos de soldados. Una segunda variante es la de congelar la carne, darle una consistencia como la que obtenemos cuando nosotros frizamos un pedazo de carne en el freezer, ¿sí? Y ustedes van a tener como la consistencia de un patty congelado, ¿sí? Esta carne es una carne de mediana calidad porque al procesarse con el congelado lo que se hace es perder algunas de las condiciones naturales que tiene la carne. Por último, la carne de mejor calidad es la carne que justamente se enfría, la carne que se utiliza con la técnica de chillit o enfriado, freezer o congelado. Chillit es justamente aquella carne que proviene de los mejores animales y no se la congela, sino que simplemente se la enfría a una temperatura de unos 3 o 4 grados. Y de esa manera, en 2 o 3 semanas, tiene que llegar a su destino, que es casi exclusivamente Inglaterra. Entonces, acá tenemos las 3 formas en las que se puede procesar la carne de vaca. Dentro de lo que sería el sector ganadero argentino, y esto lo van a ver con claridad en el PowerPoint, nosotros vamos a tener 2 grupos diferenciados. Ambos grupos son terratenientes y ambos grupos son personas que tienen mucha riqueza. Lo que pasa es que dentro de ese mismo grupo de los terratenientes, criadores de ganado vacuno, hay también una diferenciación y una estratificación. Encontramos en primer lugar a los criadores. Los criadores tienen tierra generalmente dentro de la región pampeana, pero son las tierras menos favorables. Estamos hablando de tierras fértiles, tierras que son aptas para criar ganado, tierras que no son tan aptas para dedicarla a la agricultura. ¿Sí? Si ustedes quieren pensar campos de cría o un lugar típicamente de campo de cría, sería en la provincia de Buenos Aires el partido de Dolores, ¿sí? Porque son tierras más bien bajas, inundables, se pueden criar vacas, es más difícil cultivarlas. Se puede cultivar también, pero resulta más difícil cultivarlas. Esas tierras, que son fértiles, que son tan buenas pero no tan buenas, están en manos de los criadores que, insisto, son terratenientes y ninguno de ellos es pobre, ni clase media, ni nada que se le parezca. Comparado con el otro grupo, que es el de los invernadores, se encuentran en una posición más desfavorable. Los criadores justamente son los que tienen al animal en sus primeros meses de vida, ¿sí? Y a partir de ahí se abre para ellos distintas opciones. Una de ellas es terminar el animal, quiere decir, quedarse con el animal y luego venderlo. ¿A quién se lo venden? Acá tenemos nuevamente 2 opciones. Por un lado se lo pueden vender al frigorífico para que el frigorífico lo exporte como carne congelada. Por otra parte, lo pueden vender en el mercado interno. La carne que se comía en la Argentina era esta carne de mediana calidad, que o se la exportaba frisada a Europa o se la vendía en el mercado interno argentino. La otra opción que tiene el criador es a los 6 meses entregar el ternero para que quien termine el animal sea el invernador. Este sería el otro gran actor de la comercialización de carnes en la Argentina. Los invernadores son las personas más ricas de la Argentina y tienen sus campos, que se llaman de manera muy original campos de invernada, y estos campos de invernada justamente se encuentran ubicados en las mejores zonas y son compatibles para hacer lo que ustedes conocieron como estancia mixta, o sea, rotar en un mismo campo y combinar el cultivo cerealero y el alfalfado de los campos previo al traslado de los vacunos. Estancia mixta, campos de invernada, y en este lugar lo que se hace es alimentar de forma especial a esos terneros que les ha dado el criador
para terminarlo y obtener un animal de carne superior y que justamente tiene como destino casi exclusivo los frigoríficos, y los frigoríficos lo van a procesar como carne enfriada y van a enviarlo a Inglaterra. Normalmente los frigoríficos tienen una excelente relación con los invernadores y una relación un poquito más distante con los criadores. ¿Por qué? Porque los invernadores reciben precios mucho más elevados que los reciben los criadores, por cuestiones que tienen que ver con el producto que venden, porque claramente la carne de invernada es de mejor calidad que la carne que viene del criador, pero por otro lado porque los invernadores ocupan o se encuentran relacionados con lugares en el gobierno y son los más influyentes, son los que tienen la influencia política, y en esta época, tanto con los conservadores como con los radicales, los invernadores van a tener mucho peso sobre el gobierno. Entonces, al pagar los frigoríficos un precio más elevado por, digamos, la carne que proveen los invernadores, lo que están haciendo también es conseguir la benevolencia del gobierno para evitar que se involucre, que se meta en el medio, que cobre más impuestos, que controle sus balances, que quiera regular sus ganancias. Entonces, de esa manera es muy conveniente para los frigoríficos esta alianza especial con los invernadores. Normalmente fue así y hubo una sola excepción que tiene que ver con lo que sucede al comenzar la década del 20. Al comenzar la década de 1920, vamos a tener en el mundo una baja de los precios de la carne. ¿Por qué bajan los precios de la carne? Porque durante la guerra los países europeos habían abandonado prácticamente la producción ganadera y finalizada la guerra están recomponiendo sus stocks, lo que va a hacer que baje el precio de la carne. En la Argentina eso se va a sentir de forma doble, porque los frigoríficos aprovechan esta baja que hay en el precio internacional de la carne para, a su vez, bajar el precio que pagan a los productores argentinos, tanto criadores como invernadores. Es decir, que se ven perjudicados ambos. Frente a esta situación se da una alianza muy circunstancial, muy momentánea, entre los invernadores y los criadores. De hecho, quien comanda la sociedad rural argentina en esos años es un criador. Y a partir de ahí, criadores e invernadores van a presionar sobre el gobierno. Estamos hablando sobre el gobierno de Alvear. Y en 1923 el Congreso de la Nación, por iniciativa del Ejecutivo Nacional, va a sancionar una ley limitando las ganancias de los frigoríficos y estableciendo un precio mínimo para la hacienda, es decir, obligando a que los frigoríficos paguen a los productores locales, y esto beneficia principalmente a los criadores, un precio mínimo. ¿Qué sucede? ¿Cómo termina este conflicto? ¿Qué hacen los frigoríficos frente a esta imposición del Estado argentino? Bueno, los frigoríficos estadounidenses, ingleses, se niegan a comprar Hacienda al precio ordenado por el Estado argentino, hacen un boicot y el resultado final es que después de un tiempo los invernadores cesan de presionar y la ley que había ordenado el Estado argentino queda sin efecto. Es decir que ante la actitud más o menos decidida del Estado argentino de regular las ganancias de los frigoríficos y de defender a sus ganaderos, los frigoríficos reaccionan con un boicot y obtienen un triunfo impresionante. 6-0, 7-0, como quieran llamarlo, el Estado argentino deja sin efecto la ley y todo vuelve a ser como antes. Frigoríficos e invernadores muy unidos. Bueno, continuamos en el video siguiente.